Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. En materia de inicio escolar, en esa asignatura, este gobierno una vez más está reprobado. Y vamos a ver por qué fundamentamos esta afirmación. Lo que suele suceder, hay problemas técnicos que van a irse subsanando, pero voy a comenzar entonces con la exposición. Hay 4 o 5 elementos que nos hacen confirmar esta evaluación reprobatoria del gobierno en materia educativa. Reprobación que no es solamente de este año, el año pasado fue igual, el anterior fue igual, pero los problemas que persisten se han agravado de manera contundente. El primer elemento, comenzamos el año escolar con menos estudiantes. Adelante. Pero esto no es un problema solamente de este año. Yo no sé si ven la cifra, pero se las voy a describir someramente. Desde el año 2003, que hubo un pico en matrícula debido a las misiones, a partir del 2004, del 2002, 2003, 2004 hasta el 2017, el descenso de la matrícula ha sido recurrente, totalmente recurrente, pero sobre todo en la educación oficial, mientras que paradójicamente en la educación privada ha habido un ascenso lento, pero lo ha habido. ¿A qué se debe esto? En primer lugar, al deterioro de la educación pública venezolana. Los padres de los sectores más pobres comenzaron a hacer sacrificios para enviar a sus hijos a las escuelas privadas, para huir de la piratería, de la falta de clases, para huir del deterioro y precariedad de las instalaciones educativas, en última instancia, para huir del camino que conducía no a superar la pobreza, sino a reproducir la pobreza, porque este gobierno se dedicó a crear un pobre circuito escolar para los pobres. Ese sacrificio que están haciendo los padres, o que lo hicieron hasta el año pasado, hoy en día se está revirtiendo. Más adelante veremos las cifras. Adelante. Rodolfo Pérez, el año pasado, alto funcionario, allí dice que era viceministro, creo que era viceministro para el momento, dijo que en el periodo 2016-2017 se inscribieron 7.446.515 estudiantes. Para este inicio del año escolar, el ministro Jagua dice que la inscripción está en el orden de los 7.195.335. ¿Dónde están los 251.180 estudiantes que hacen la diferencia? El ministro dice que los va a recibir en la educación pública porque por los altos costos de la educación privada van a migrar. Esto no es cierto. Migrarán unos pocos. Lo cierto es que los últimos reportes extraoficiales, porque el gobierno no da información al respecto, pero sí lo hacen los investigadores a través de sus pesquisas, es que el inicio del año escolar, en este inicio hubo un déficit de casi un 30% de estudiantes en la primera semana. No podríamos concluir todavía que ese es un 30% que no va a volver a clase. Pero es que esto no es solamente de este año. Si vemos esta gráfica, observamos cómo la matrícula en la educación oficial estancándose más bien hacia el descenso, mientras el de educación privada va en ascenso. Fíjense que en el 2003-2004 en la educación pública había un pico de 6.750.000 estudiantes, mientras que para el año 2014, cifras oficiales, hay 1 millón menos de estudiantes. Hay un 11% menos de estudiantes, y esto se ha acentuado en estos últimos años, mientras que en la educación privada
hay en el 2003-2004 había 1.286.000 estudiantes, en el 2013-2014 subió a 1.800.000. Hay una ganancia de 45,8%. Adelante. Pero vamos a ver cómo esta migración que dice el ministro va de la educación privada a la pública no es tan cierta. Veamos, tomemos la cohorte 2003-2004 a 2013-2014. Es decir, los que entraron en primer grado y los que años después salieron de bachilleres en quinto año. Vamos a ver el comportamiento. En la educación pública, en el 2003-2004, comenzaron 551.715 estudiantes. Y de esos 551.000 llegaron al quinto año 241.000 estudiantes. En la educación privada comenzaron en el 2003-2004 79.567 estudiantes. Llegaron al quinto año 122.088 estudiantes. ¿Qué supone esto? Que de la educación pública hubo un abandono de 310.000 estudiantes en ese trayecto. Y en la educación privada hubo una ganancia de 42.000 estudiantes en ese trayecto. Hay una diferencia de 267.000 estudiantes que no migraron a la educación privada. ¿Dónde estaban esos 267.000 estudiantes? Esos 267.000 estudiantes nadie puede asegurar ni afirmar que migraron, que salieron por Maiquetía. No, habrán salido unos pocos, pero la mayoría son los que han engrosado las bandas juveniles, la delincuencia, y esta cifra se correlaciona con los niveles o los porcentajes de acto delictivo en el país, en donde cada vez están más involucrados jóvenes adolescentes. De tal manera que la hipótesis del ministro o la afirmación del ministro Jagua de que hay migración entre circuitos escolares no es tan cierto. Adelante. Pero hoy en día, ¿cuánto cuesta enviar un niño a la escuela? Porque este es un factor que también de alguna manera ha influido en estas cifras de abandono. Adelante. Esto es una muestra de lo que sería enviar un niño a la escuela comprándole solamente el uniforme escolar, sin incluir los útiles. Si vamos al mercado Guaycaipuro, los precios oscilan para un niño entre 400.000 y 800.000 bolívares, con lo básico. Si vamos a la feria escolar, los precios oscilan entre 440.000 y 880.000. Y si vamos a una tienda, los precios oscilan entre 700.000 y 1.300.000. Eso es por un niño. Una familia con 3 niños en edad escolar, multipliquen esa cifra por 3. Adelante. Pero además, este año escolar nos sorprende con un nuevo diseño curricular para educación media. No me detengo en algunos de estos aspectos en aras de ser más ágil en la presentación. Lo cierto es que el año pasado, con bombos y platillos, anunciaron un nuevo diseño curricular para educación media que fue muy criticado por la sociedad civil, por las organizaciones no gubernamentales, por investigadores en educación, pero lo impusieron. Repito, con bombos y platillos, porque supuestamente había sido producto de la consulta nacional por la calidad de la educación. Esa suerte de consulta que nunca se supo dónde se hizo ni a quién se le preguntó, pero que el gobierno lo utilizó como justificativo para implementar un diseño curricular basado no en las disciplinas, sino en la transdisciplinariedad. ¿Qué es esto? Anteriormente estudiábamos por asignaturas y ese diseño curricular para educación media no suponía el uso de asignaturas, sino de áreas de conocimiento que integraban asignaturas. Siempre se denunció que eso fue un ardid para ocultar el déficit de profesores. Así, en vez de un profesor de química, otro para física y otro para biología,
En vez de utilizar 3, se utilizaba uno solo para el área de ciencias naturales. Ok, ¿qué pasa en este año escolar? Que nos sorprenden con un diseño curricular para educación media que no tiene nada que ver con el que implantaron el año pasado con bombos y platillos. Es decir, hicieron como hacen los gatos, escondieron debajo de la alfombra la torta que pusieron con ese diseño curricular que lo implantaron y que no fue posible implementarlo porque los educadores no estaban formados para trabajar no por disciplina, sino transdisciplinariamente. Eso es un gran fracaso. Pero es que además el gobierno impone un nuevo diseño curricular sin anunciarle al país por qué deroga el anterior. A eso siempre nos ha tenido acostumbrados. Adelante. Otro elemento que está haciendo mella en la educación son los sueldos miserables de los profesores. Adelante. Vamos a colocar como ejemplo un profesor de educación media, un docente 3 con 11 años de servicio. Este es su sueldo, incluyendo todos los bonos. 442.947 bolívares. Eso incluye todo. Veamos. En América Latina, el sueldo de los maestros gira entre $589, $800, $700. En Venezuela, ese docente 3, este es un sueldo de los maestros comenzando. En Venezuela un docente con 11 años gana, si lo cambiáramos al DICOM, que ya no existe, ganaría $39. Pero si lo cambiamos al dólar, al precio aquel, ese docente 3 estaría ganando hoy $15. Ese docente 3, con esos $15, solamente podría adquirir el 22% de la canasta alimentaria, que para septiembre, según el CENDA, está por el orden de los 2.012.000 bolívares. Pero además, la canasta básica, esta es la canasta alimentaria, de la canasta básica podría adquirir solamente el 15%, ni siquiera un tercio, ni siquiera un cuarto de la canasta básica. Ese docente, ese maestro que no se puede ir del país, porque estoy hablando de maestros de educación primaria, estoy hablando de maestros de educación básica, no estoy hablando por ahora de profesores universitarios, le es más complicado irse del país, le es más complicado renunciar a ese miserable sueldo, pero con ese miserable sueldo tiene que vivir. Y un maestro que se está iniciando, este es un maestro de 11 años, repito, de servicio, un maestro que se está iniciando para comprarse un apartamento en Caricuao, para dar la cuota inicial, tendría que reunir todo su sueldo, por lo menos por 20 y pico de años. Y si reuniera la mitad del sueldo, por lo menos por 50 años para dar la cuota inicial. De tal manera que a los maestros que se están graduando, si se casan, lo que les sale es la técnica de la cortina en la sala, para dividir la sala en dos hogares, el de los padres y el del maestro con su nueva pareja. Adelante. Otro elemento, la infraestructura deplorable, precaria. Adelante. El ministro Jagua dijo, como una gran noticia al país, que iba a invertir 138 millones de bolívares para reparar 8.000 escuelas. Adelante. Con 138 millones de bolívares distribuido en 8.000 escuelas, eso da 17.000 bolívares por escuela. Un pote de pintura cuesta 145.000 bolívares. Hoy en día, quizás mañana cueste un poco más. Adelante. Adelante. En materia educativa no estamos avanzando. Ni siquiera estamos estancados. Estamos retrocediendo en todos los rubros. Y en materia de educación universitaria, si en las universidades autónomas se quema un bombillo, no hay manera de reponerlo. 138.352 millardos solicitó la Universidad Central de Venezuela para el presupuesto del 2018 y el gobierno nacional le aprobó 232 millardos, solamente 18%. De ese 18%,
el 90% se va en pago de sueldos y salarios, 10% se va, 5% o 7% en providencias administrativas y 3 a 5% para financiamiento de la investigación. Si esto es así, en pocos años, nuestra situación relativamente privilegiada dentro de los rankings internacionales de calidad de educación universitaria, esos puestos que hemos obtenido en la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, entre las primeras 50 universidades de la región, poco a poco los vamos a ir perdiendo. Pero no solamente eso, nuestros egresados, de los cuales nos vanagloriábamos hasta no hace mucho, de que en el exterior eran exitosísimos por la formación que se le daba aquí en nuestras universidades, dentro de poco no vamos a poder decir eso, porque primero se están yendo. En la semana pasada comenzaron las clases a nivel universitario y lo que se está observando es que cada vez, no los nuevos, sino los que ya son estudiantes ordinarios, cada vez están asistiendo menos a las clases. O se están yendo fuera del país o se están yendo a la economía informal porque no hay manera de ganarse la vida sino teniendo 2, 3, 4 ingresos. Pero además de eso, nuestros profesores sí se están yendo. La Universidad del Zulia, de la Universidad del Zulia se fueron aproximadamente 1.000 profesores, de la Central 1.200, de la Universidad Simón Bolívar 600 profesores. Si sumamos esas 3 cifras, es como que si una universidad completa, sus profesores se hubiesen ido al exterior y lo hubiesen dejado sola. Es decir, la situación es muy grave, no hay presupuesto, la calidad de la educación que se está impartiendo en nuestras universidades va en declive a pesar del esfuerzo de los que se quedan, y ni hablar de la calidad de la educación primaria y secundaria, porque aquí nos referimos solamente a lo material. De calidad ni siquiera podemos hablar porque este gobierno no ha permitido que Venezuela participe en ningún mecanismo de evaluación internacional, ni siquiera nacional, porque el propio mecanismo de evaluación del Ministerio de Educación desde el 2007 dejó de implementarse. Estamos a ciegas en cuanto a la calidad de los estudiantes, pero es como la economía. Es como la economía, la gente no sabe de economía, pero la gente sabe que la situación está muy, muy mala. En educación, la gente no sabrá los resultados de las evaluaciones porque no hay, pero la gente sabe cuando habla con un adolescente cuál es el estado de nuestra educación. Muchísimas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.